Tu cerebro te pagó incluso antes de darle al play. Ciencia documentada, publicada y verificada. En el momento en que decidiste poner un programa que ya habías visto, algo que te encantaba, tal vez de hace años, tu cerebro liberó dopamina. No durante el programa, no después de los créditos, antes. Antes de que empezara nada, tu sistema nervioso ya te estaba pagando por la elección. Esperaba placer y te recompensó por adelantado. Ahora bien, para la mayoría de la gente, esto solo significa que la televisión es relajante. Pero para ti, específicamente para la persona nacida entre 1965 y 1980, esto va mucho más allá. Y la razón por la que va más allá comienza cuando tenías unos 6 años. He estado estudiando cómo la generación X se relaciona con la televisión y las películas de manera diferente a todas las demás generaciones. No solo lo que ves, ¿por qué? Y la respuesta no es lo que la mayoría de la gente piensa. Así que, empecemos por el principio, el verdadero principio. Solías despertarte antes que todos los demás, no porque nadie te lo dijera, no porque tuvieras que ir a algún sitio. Te despertabas por los dibujos animados. Los padres todavía dormían. La casa todavía estaba oscura. Y estabas ahí, tazón en mano, sentado frente al televisor como si tuvieras un trabajo que hacer. He aquí lo confirmado que está esto. Reddit preguntó a la comunidad de Reddit/generación X, ¿qué es lo más Gen X? 5.000 personas respondieron. Y justo al principio de la lista, junto a grabar canciones de la radio en un casete, estaba exactamente eso. Despertarse el sábado por la mañana para ver dibujos animados. 5.000 personas. Un recuerdo. Como si toda tu generación hubiera vivido en la misma casa. Ahora, ¿por qué ese ritual se te queda grabado tan profundamente? ¿Por qué de todo lo que pasó en la infancia, los dibujos animados del sábado por la mañana son lo que puede detener una conversación en seco y hacer que una habitación llena de adultos se sienta como si tuviera 7 años otra vez? Los psicólogos tienen un nombre para esto. Se llama efecto dotación. Una idea simple. Las cosas se sienten más valiosas cuando son difíciles de conseguir. Y los dibujos animados del sábado por la mañana eran realmente difíciles de conseguir. Se emitían una vez a la semana. No había rebobinado, ni transmisión en directo, ni clips de YouTube disponibles a las 2 de la mañana. Si te perdías el episodio, simplemente desaparecía. Tal vez lo verías repetido en 6 meses. Tal vez no. Esa escasez hacía que cada episodio pareciera precioso. Tu cerebro lo archivaba de esa manera. Pero hay una segunda cosa que sucede al mismo tiempo. Los psicólogos lo llaman refuerzo comunitario. La idea de que cuando otras personas comparten una experiencia contigo, tu cerebro la almacena más grande, más real, más significativa. El lunes por la mañana en la escuela, no hablabas del tiempo. Hablabas de lo que había pasado el sábado. Si Skeletor realmente tenía razón esta vez, si G.I. realmente iba a ganar la guerra o solo te iba a tomar el pelo para siempre, si Scooby-Doo y la pandilla alguna vez tuvieron miedo de verdad o solo eran muy buenos actuando. El programa era moneda social. Y el hecho de que todos vieran lo mismo al mismo tiempo sin algoritmo, sin recomendaciones de ver a continuación, sin un feed personalizado, creó un punto de referencia compartido que unió a toda una generación. No elegías los dibujos animados del sábado por la mañana. Te pasaron a ti y tu cerebro los recordó como algo que les pasó a todos juntos. He-Man, G.I. Transformers, Los Pitufos, DuckTales un poco más tarde, y en NBC los sábados por la mañana en los 80, Alvin y las ardillas gritando Alvin tan fuerte que despertaba al perro del vecino. Esos no eran solo dibujos animados. Esos fueron el capítulo inicial de una relación de por vida con la pantalla.
Y los términos de esa relación se establecieron en esos primeros años de una manera muy específica. La televisión aparecía cada semana a la misma hora con una historia que comenzaba, avanzaba y terminaba cada vez. Guarda eso. Volveremos a ello. Ahora, esto es lo que pasaba después de la escuela. La casa estaba en silencio. Tal vez tus padres todavía estaban en el trabajo. Tal vez un hermano estaba en algún lugar y encendiste la televisión. Si estabas en la escuela primaria a finales de los 70 o principios de los 80, tu programación de la tarde se veía algo así. Repeticiones de La tribu de los Prairie, La casa de la pradera, Días felices, Lever y Shirley, Los Picapiedra, tal vez algún canal local que emitía viejos westerns. Estos programas no eran glamorosos, pero tenían algo en común, eran predecibles. Sabías más o menos lo que iba a pasar. La familia iba a tener un problema. Alguien iba a cometer un error. Al final, todo iba a estar bien siempre. Un artículo de investigación psicológica publicado en 2025 lo explica claramente: el cerebro anhela la previsibilidad. La previsibilidad reduce el sistema de alarma interno del cerebro. Reduce lo que se llama carga cognitiva. Básicamente, el esfuerzo que tiene que hacer el cerebro para averiguar qué está pasando y si es seguro. Cuando ya sabes lo que va a pasar, el cerebro no tiene que estar alerta. Puede estar tranquilo, sin prepararse para nada. Y para un niño que crecía en un mundo donde sucedían muchas cosas importantes de adultos que nadie explicaba adecuadamente, esto importaba más de lo que probablemente debería. La televisión se convirtió en un compañero. Neon, no un reemplazo para nada, sino una presencia confiable. Siempre estuvo ahí. Siempre tuvo sentido. Nunca se fue sin darte primero un final adecuado. Ahora, aquí hay algo con lo que vale la pena detenerse un segundo, porque aquí es donde la relación de la generación X con la televisión se vuelve específica de una manera que no se aplica a las generaciones anteriores o posteriores. Los baby boomers crecieron con 3 canales y padres que controlaban en su mayoría el televisor. Los millennials crecieron con Internet ya compitiendo por tu atención. La generación X se sentó justo en el medio, lo suficientemente mayores como para que la televisión fuera el evento principal, lo suficientemente jóvenes como para sentirla como propia. Tus padres no estaban apiñados alrededor del televisor como sus padres lo habían estado alrededor de la radio. Y tus hijos eventualmente tendrían un teléfono en su bolsillo a los 12 años, pero tú tenías el televisor en la sala de estar y nadie más lo usaba entre las 3 y las 5 de la tarde. Esa ventana era tuya y tu cerebro lo sabía. Ahora, avancemos hasta la escuela secundaria. La escuela secundaria es cuando los programas se volvieron más grandes y ruidosos. E-Man, Hey Joe, Transformers, DuckTales, Nick Trider, MacGyver, el equipo A. Esa es una lista. Una lista de verdad. Cada una de estas series tenía un héroe con un código, un equipo con diferentes fortalezas, una misión importante y una respuesta clara sobre lo que era correcto hacer. E-Man literalmente terminaba cada episodio acercándose a la cámara y dándote una lección de vida. Hey Joe cerraba cada episodio con un anuncio de servicio público. No eran sutiles al respecto. Te trataban como a alguien con quien valía la pena hablar directamente. Y estabas atento. Cada palabra. Después de la escuela se convirtió en horario estelar. El show de Cosby, Lazos de familia, Problemas crecientes, Cheers. Estas eran series donde los adultos parecían personas que realmente podrías querer ser algún día, donde el humor era más inteligente, donde los problemas eran más complicados, pero aún así de alguna manera se resolvían antes de la última pausa comercial. Ahora, Cheers merece un momento aquí porque Cheers se emitió de 1982 a 1993, 11 temporadas. Para la generación X, fue el primer programa donde el bar de verdad,
lleno de adultos con defectos, se sentía más auténtico que las familias de cualquier otro programa. Nadie en Cheers intentaba darte una lección al final del episodio. Eran simplemente personas atrapadas entre sí, resolviendo sus problemas. Eso era nuevo. Y la generación X respondió de una manera que se reflejó en los índices de audiencia cada semana durante más de una década. Pero en 1981 sucedió algo que transformó a tu generación más que cualquier programa de televisión. MTV se lanzó el 1 de agosto de 1981. Por primera vez en la historia, podías ver música. No solo escucharla, sino también verla. Y la forma en que tu cerebro responde a la música combinada con imágenes es fundamentalmente diferente a la de cada una por separado. La combinación activa el sistema de recompensa con mayor fuerza. Deja la memoria grabada más profundamente. Por eso puedes escuchar 8 notas de una canción de 1986 y saber exactamente dónde estabas cuando la escuchaste por primera vez. Tu cerebro no solo estaba mirando, estaba creando un registro permanente. Grababas videoclips de MTV en cintas VHS. Le dabas a grabar. Esperabas, rebobinabas. Lo volvías a ver. Hacías eso antes de que existiera el término contenido guardado. Y entonces llegó el instituto y las series se pusieron serias. Cuando llegaste al instituto, la televisión cambió contigo. Salvados por la Campana, Beverly Hills 90210, El Príncipe de Bel-Air, Seinfeld, Los Simpson, Roseanne. Y si eras de la generación X mayor, Twin Peaks en 1990 en la televisión abierta, nada volvió a ser igual después de eso. Pero centrémonos en las series que tuvieron mayor éxito, porque Los Simpson, cuando se estrenó en 1989, hizo algo realmente nuevo. Hizo que la caótica familia estadounidense fuera divertida. No inspiradora, no un modelo a seguir, simplemente real, divertida, imperfecta y, de alguna manera, unida. Homer Simpson no era un modelo a seguir, y la serie fue honesta al respecto, y a la generación X le encantó de inmediato. Parte del éxito de los Simpson entre la generación X radica en que ésta pasó toda su infancia viendo series de televisión donde las familias resolvían sus problemas en 22 minutos con un abrazo. Los Brady, los Katonsen, los Severs, familias cálidas y ordenadas, donde se aprendían lecciones valiosas. Y entonces llegaron los Simpson y dijeron, ¿y si el padre fuera un poco idiota? La madre mantenía todo en orden en silencio. El niño era un agente del caos y nadie aprendía nada. La generación X no solo se rió de eso. Exhalaron porque eso se parecía más a cómo eran muchos hogares en realidad. El Príncipe de Bel-Air te daba algo diferente. Te daba una serie donde el marginado, el chico de un mundo diferente que no encajaba en el molde, era por quien animabas. Donde la tensión entre de donde venías y donde terminabas no se suavizaba ni se ignoraba. Estaba ahí mismo, en medio de la historia cada semana. Beverly Hills 90210 convirtió la escuela secundaria en algo casi mitológico. Problemas que parecían imposibles de alcanzar. Amistades que parecían permanentes, riesgos que parecían reales y una banda sonora que te golpeaba antes incluso de que te dieras cuenta. Ahora, aquí está la parte que la ciencia realmente lo respalda. Y explica por qué estos programas específicos, los que viste entre los 10 y los 20 años aproximadamente, te impactan de manera diferente a cualquier otra cosa que hayas visto desde entonces. Los psicólogos lo llaman el pico de reminiscencia. El hallazgo básico es este: los recuerdos formados durante la adolescencia y la juventud se almacenan con mayor peso emocional que los recuerdos de cualquier otro periodo de tu vida. Tu cerebro durante esos años está cambiando rápidamente, experimentando cosas por primera vez, construyendo tu identidad y archiva esas experiencias con un tipo diferente de urgencia. Lo que eso significa para ti es sencillo.
Los programas que viste en la escuela secundaria no son solo recuerdos. Son hitos emocionales. Cuando escuchas el tema de Beverly Hills 90210, no solo estás recordando un programa. Estás sintiendo 1992. Estás oliendo la década, el pasillo específico lleno de casilleros del año específico en que era cuando lo viste por primera vez. La neurociencia lo respalda completamente. Esos recuerdos se almacenaron con más dopamina asociada que los recuerdos que estás creando ahora. Así es como funciona el cerebro durante esos años. Y aquí está la reacción en cadena que crea. Cuando vuelves a ver uno de esos programas de adulto o cuando ves algo nuevo que te recuerda la sensación de esos años, tu cerebro activa las mismas vías de recompensa, el mismo bucle de nostalgia, la misma dopamina. Es automático. No decidiste sentirte así. Tu cerebro decidió por ti. Lo que nos lleva al presente. Tienes acceso a más televisión que cualquier ser humano que haya vivido. Todos los programas jamás hechos, todas las películas, todos los documentales, todas las temporadas de todas las series, todo a la vez, cuando quieras. ¿Y qué estás viendo? Yellowstone, Succession, Ozark, Better Call Saul, documentales de crímenes reales a las 11 de la noche. Y probablemente al menos un programa que ya viste antes y que estás viendo de nuevo de fondo mientras haces otra cosa. Un informe de la industria de 2025 respaldó esto con cifras. Los programas antiguos dominan las horas de streaming. Grey's Anatomy, que se estrenó en 2005, acumuló 3.500 millones de horas de visualización en streaming entre 2021 y 2025. Stranger Things, con todo su impacto cultural, alcanzó los 1.700 millones. El contenido más antiguo gana por goleada. La generación X juega un papel importante en esto. Un estudio sobre la cultura mediática describió los hábitos de streaming de la generación X como una preferencia por la calidad narrativa y la nostalgia. Se trata de un espectador que creció viendo historias auténticas y puede distinguir entre algo hecho con esmero y algo improvisado. Ahora bien, hay algo que vale la pena destacar sobre las series que atraen a la generación X en la edad adulta: Yellowstone, Succession, Ozark, Los Soprano. ¿Qué tienen en común estas series? Todas tratan sobre el poder, la lealtad y el precio de las decisiones que tomas. No son simples. Nadie en ellas es puramente bueno ni puramente malo. De la misma manera que la vida a los 50 no se parece en nada a la vida a los 15. Estas series reflejan el mundo tal como lo conocemos ahora. Desordenado, complicado, a veces con un humor negro, y muy, muy difícil de ignorar. La generación X veía programas de niños que les decían cuáles eran las reglas, y ahora ven programas que preguntan qué pasa cuando la gente las rompe. Eso no es una coincidencia. Es una generación que prestó atención el tiempo suficiente para interesarse en las preguntas más difíciles. Pero aquí hay algo interesante que ha sucedido recientemente. A principios de este año, alguien publicó en r/Gen X sobre volver a ver Ferris Bueller's Day Off con sus hijos. A los niños les pareció divertidísimo. El padre o la madre de la generación X se quedó allí sintiendo algo diferente, incómodo. El tipo que era la persona más genial del mundo cuando tenía 14 años, visto con ojos de adulto, parecía un poco egoísta, un poco manipulador, como alguien que lo consigue todo y nunca paga realmente por ello. Esa publicación recibió miles de respuestas porque no era solo un padre o una madre. Era una generación reconociendo en conjunto que lo que amaban de jóvenes significaba algo diferente ahora. La nostalgia sigue ahí, pero la nostalgia de la generación X ya no es del tipo suave y sencillo. Ahora es más nítido. Tiene preguntas asociadas, lo cual es en realidad una señal de una generación que ha estado prestando atención todo este tiempo. Bien, esto es lo que todo esto significa.
Has tenido una relación con la televisión y el cine durante toda tu vida consciente. Comenzó cuando eras pequeño y veías programas ajenos, te sentabas a verlos y algo en tu sistema nervioso decía, esto es bueno. Esto es seguro. Esto tiene sentido. Y a medida que pasaban los años, los dibujos animados de los sábados por la mañana que eran valiosos porque eran raros, los programas después de la escuela que eran confiables cuando nada más lo era, MTV que grabó música e imágenes directamente en tu memoria, los programas de la escuela secundaria que se grabaron en la parte de tu cerebro que guarda las cosas más importantes. Y ahora las plataformas de streaming llenas de cosas que te recuerdan todo eso. Tu cerebro construyó un sistema, y ese sistema ha estado funcionando durante 40 años. Aquí está la mayoría de la gente se equivoca en esto. La gente asume que amar la televisión, amarla de verdad como la ama la generación X, es una especie de debilidad, como si estuvieras huyendo de algo, como si no pudieras lidiar con la realidad y necesitaras una pantalla para sobrellevarla. Pero la investigación dice algo diferente. Los psicólogos que estudian por qué la gente vuelve a ver contenido familiar descubrieron que lo principal que buscan esos espectadores no es escapar, sino tener control. En un mundo que es genuinamente impredecible, donde los trabajos cambian, las relaciones cambian, las noticias siempre son alarmantes y tu teléfono tiene 17 notificaciones antes de que hayas tomado café. La capacidad de elegir algo cuyo final ya sabes no es poca cosa. Es una decisión de poner tu sistema nervioso en un lugar seguro por un tiempo. Y tu cerebro, que ha estado haciendo esto desde los 6 años, sabe exactamente qué hacer con esa elección. Dopamina antes de que empiece el programa, recompensa durante, calma después, siempre, sin falta. También hay algo más que sucede del que no se habla lo suficiente. Cuando eras niño, la televisión era un evento. La veías en directo. La veías con tus seres queridos. No podías pausarla, adelantarla ni verla en un avión 6 meses después. Eso significaba que la experiencia de verla y la de vivirla transcurrían paralelamente. La serie estaba puesta durante la cena, durante los deberes, durante las discusiones, durante los buenos y los malos años. Así que, cuando vuelves a ver esas series o cuando encuentras otras nuevas que tienen el mismo peso, no solo estás viendo algo. Te estás ubicando en el tiempo. Te estás conectando con una versión de ti mismo que aún existe en algún lugar del sistema de archivos. Eso no es escapismo. Eso es orientación. Lo que construiste desde los 6 años sin saber que estabas construyendo algo fue una relación con la narración de historias. Una que comenzó antes de que tuvieras palabras para describirla, moldeada por la forma específica en que tu generación experimentó la escasez, la comunidad y el ritual, y que sigue activa cada vez que te sientas y le das al play. Así que la próxima vez que alguien te mire mal por volver a ver Los Soprano por tercera vez o por quedarte despierto hasta tarde terminando un episodio más de algo cuyo final ya conoces, adelante, dale al play. Tu sistema nervioso se lo ha ganado. Hola. Me alegra que hayas llegado hasta el final. Antes de irte, dale a me gusta y suscríbete. Nos encantaría tenerte aquí. Y no te pierdas el siguiente video.